Bueno, silenciar. Buenas noches, alumnos. Veo que hay personas que están conectadas. Luis, Shirley, Raúl, ¿sí? Vamos a dar inicio a la penúltima sesión. El tema que hemos estado viendo es relacionado a la ejecución contractual. Si bien es cierto, como estábamos en las clases anteriores hablando, que todo es un proceso de contratación. Y la ejecución contractual es una de las etapas, de las últimas etapas de la ejecución, del proceso de la contratación pública, sea esto para bienes, servicios u obras. En la clase anterior vimos de qué manera y qué forma se inicia esta etapa, con el perfeccionamiento de contrato, ¿no? Que esta puede ser por orden de compra, de servicio o con documento propiamente dicho. Después estuvimos viendo, seguramente que ustedes ya lo habrán visto el video anterior, y ahora vamos a continuar con esta misma etapa, teniendo en consideración sobre las garantías. Ahora, si bien es cierto, en toda contratación pública, señores, existe la posibilidad de que cada contratación, sea para bienes, servicios, ejecución de obras, se requiera una garantía. Sin embargo, en la norma también ha previsto que estas excepciones, se puede dar unas excepciones en cuanto a las garantías. Es decir, ya no va a ser necesario ofrecer una garantía, en este caso el contratista hacia la entidad, por algunas condiciones que se den en la contratación. Como por ejemplo, aquellos contratos que sean de bienes y servicios, no de consultoría de obras, cuyos montos sean iguales o menores a 100.000 nuevos soles. En este supuesto de hecho que se presentase, imaginemos pues que queremos contratar la prestación del servicio del mantenimiento de equipos de cómputo de una entidad, y el monto total arriba aproximadamente a 78.000 soles. Estos 78.000, como es un contrato de servicio, no resulta obligatorio por parte del contratista ofrecer una garantía, sea esta una garantía, una carta de fianza o una póliza de caución. Entonces, para esas situaciones, para contrataciones que sean de bienes, de servicios, de no consultoría de obras, y cuyos montos sean iguales o menores a 100.000 soles, no se solicita una garantía. ¿Correcto? Entonces, de tal manera que ahí simplemente se hace el perfeccionamiento de contrato con los requisitos ya establecidos, ¿no? En las condiciones del proveedor, a efecto de que se continúe con la ejecución del contractual. Ahora, cuando también hay una excepción, cuando el monto del ítem adjudicado sumatorio y monto de ítems adjudicados sean menor o igual a 100.000. Puede darse el tema de que, o la situación o el hecho, de que estemos frente a una licitación pública. Y la licitación pública, señores, tiene 3 ítems. Y estos ítems, la sumatoria seguramente abordaría 500.000, 600.000, etc. De un bien, por ejemplo, ¿no? Pero un ítem de ello es menor a 100.000 nuevos soles, no, 100.000 soles, perdón. Si este ítem, vamos a poner, uno de los ítems es menor a 100.000, no se va a exigir la presentación de la garantía, a pesar de que corresponde a una licitación pública que está por los 600.000 soles. ¿Queda correcto? ¿Queda claro? No hay, un momento, a ver, un momento. No hay audio.
¿Sí me escuchan? Quiero por favor a ver que me... Si me escuchan, porque Wilcas... Sí, muy bien. Wilcas había consignado que me decía que no tenía audio. Muy bien. Gracias Chile, gracias Rosalinda, Raúl, Luis, por confirmarme el audio. Bien, entonces continuamos. Estábamos diciendo de que existen las excepciones de garantía y hemos puesto un supuesto inicial que para bienes y servicios igual o menor a 100.000 soles no es imperiosa la necesidad de solicitar una garantía. No se exige la garantía. De igual modo, estábamos hablando que cuando son por ítems, a pesar de que se considere una licitación pública, un curso público, que supera los 100.000 soles, pero el procedimiento en su totalidad, sin embargo, un ítem es menor a 100.000 y se le otorga la buena prueba a una persona natural o jurídica y este se convierte en contratista, no le vamos a exigir una garantía de fiel cumplimiento por ese monto, a pesar de que corresponde a una licitación pública. Bien, señores, cualquier consulta me la hacen llegar por el chat y yo se la misma metodología que hemos venido trabajando. Me hacen la consulta por el chat y yo se las absuelvo en la medida que vamos haciendo la exposición de este tema que corresponde a la penúltima clase de ejecución contractual. ¿Correcto? Bien. También para cuando es una excepción de garantía, presentación de garantía, cuando se realizan las compras corporativas y el contrato a suscripción es por la entidad también sea igual o menor a 100.000 nuevos soles. Para la adquisición de inmuebles, también. Para el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Para el arrendamiento de muebles y inmuebles tampoco se va a solicitar una garantía. Ahora, para contratos complementarios por montos igual o menor a 100.000 nuevos soles. Miren, señores, si bien es cierto, estamos viendo la parte de la ejecución contractual. Hay un contrato primigenio inicial, hay un contrato original. Existe una figura, también en el tema de contrataciones públicas a efectos de la ejecución contractual, que se pueden dar contratos complementarios, que más adelante lo vamos a ver, sino un poco para explicarles el tema aquí, cómo funciona la excepción de garantía. Como es un contrato complementario al primigenio, al original, entonces se va a realizar como una nueva obligación mediante un contrato nuevo llamado contrato complementario. Entonces, cuando se hace un contrato complementario y este contrato complementario no sobrepasa los 100.000 nuevos soles, no sobrepasa, entonces no se pide una garantía, a pesar de que el contrato original, si sobrepasaba los 100.000, ¿no? Por decir, son 900.000 y ahí sí se consignó y se pidió y se solicitó una garantía, en este contrato complementario, ¿no? Si es, por decir, de 90.000 soles, que se está realizando el contrato complementario, no se va a pedir una garantía, porque el monto no supera los 100.000. Sin embargo, si el contrato complementario superaría los 100.000, es decir, 101.000, 102.000, 200.000, 150.000, pues ahí sí tenemos que aplicar la garantía. ¿Bien? Vamos a ver ahora lo que son los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. Ya hemos dicho que para la ejecución contractual, ¿no? Que es una etapa distinta al procedimiento de selección, no olvidemos que el procedimiento de selección culmina hasta el consentimiento buena pro y posteriormente entra lo que es la etapa de la ejecución contractual. Es donde ya se va a graficar y se va a poner de manifiesto a esa persona natural o jurídica que en su momento le elegimos para que sea nuestro proveedor, la vamos a hacer ya se va a concientizar en el momento que se convierte en un contratista con el perfeccionamiento del contrato. Entonces ya realizamos lo que se va a iniciar esa ejecución para lo que nosotros hemos previsto en cuanto a nuestra necesidad de la entidad. ¿Ya? Entonces para ello, para perfeccionar, sea este una orden de compra, de servicio o un contrato propiamente dicho, ¿no? Como lo hemos venido comentando, existen plazos y existe un procedimiento para el perfeccionamiento de este contrato. Ahora vamos a ver cuáles son esos plazos y cuál es el procedimiento para perfeccionar un contrato.
porque tengan en cuenta que a partir de esto ya comienza la ejecución, la obligación de las partes, tanto de la entidad como del contratista. El contratista de cumplir la obligación de la ejecución para cual ha sido contratado, y la entidad, pues la obligación de cumplir seguramente con la contraprestación, que es el pago por la prestación de servicio, por la puesta de bienes en la entidad, o de repente por la ejecución de una obra. Ahora, ¿cuáles son esos plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato? Primero son 8 días hábiles para entrega de documentos desde el registro en el CIACE de consentimiento Buenapro o de que haya quedado administrativamente firme. A ver, a simple vista es sencillo decir, bueno, son 8 días después para la entrega de documentos del registro en el CIACE. Señores, son 8 días, pero a partir de que se registra. Imaginemos que el día lunes yo otorgo la Buenapro y por X motivo el día lunes se consiente la Buenapro y por X motivo yo no lo registro en el CIACE el día lunes, sino lo registro el día miércoles, por ejemplo. Entonces muchos dirían, bueno, son 8 días hábiles a partir de consentimiento. Efectivamente en el acta se quedó que fue el día lunes, pero yo lo registré en el CIACE el día miércoles. Entonces, a partir del día miércoles hacia adelante, yo tengo que contabilizar esos 8 días hábiles. Ojo, no se cuenta el día que ha sido comunicado registrado en el CIACE, se cuenta a partir del día siguiente. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, mientras que nosotros no realicemos el registro en el CIACE del consentimiento de Buenapro, no va a proceder el plazo, o sea, es decir, no se va a contabilizar todavía el plazo. A partir del registro, a pesar de que ya se haya hecho el acta de otorgar el consentimiento Buenapro, porque ya pasaron los días para interponer recurso de apelación y ninguno lo hizo. Entonces, a partir de ese día, recién comienza a contabilizarse los días, que son los 8 días hábiles para la entrega de documentos. Ahora, ¿quién va a entregar esos documentos? Por ende, lo va a entregar los documentos el proveedor, el contratista que se le otorgó la Buenapro, que quedó consentido la Buenapro, presentará seguramente la garantía, presentará pues documentos como vigencia de poder, lo que hemos visto anteriormente, de repente inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, que por lo general la entidad es la que recaba esa información, y si es un consorcio, de repente la formalización de un contrato consorcio ahí, etc. ¿Bien? Entonces, entrega esos documentos. ¿Para qué? Para que la entidad verifique la documentación y ya inicie ya el perfeccionamiento de este mismo. Ahora, de consentimiento de una prueba que haya quedado administrativamente firme, y administrativamente firme implica de que seguramente corrieron los días para interponer un recurso de apelación y nadie lo hizo en su momento y quedó consentido. A partir de ahí nosotros empezamos el plazo de la ejecución del contrato. Ahora, ¿pero qué pasa si en esos 8 días hábiles, después que yo he presentado la documentación, para que me vayan proyectando, elaborando de repente el contrato, o para que me vayan formalizando mediante una orden de compra de servicio, esos documentos que presenté requieren de subsanación, imaginemos, de subsanación? Entonces, la entidad tiene un plazo o sea, le otorga un plazo, notifica un plazo al contratista para que éste haga su subsanación. Y ese plazo de subsanación no puede ser mayor a 5 días hábiles desde el día siguiente notificado al postor la subsanación respecto a ella. Ahora, si en caso entre los documentos presentados no revierte subsanación, todos están bien, están correctamente, la entidad tiene 3 días hábiles para notificar en este caso el contratista, para que se apersone la entidad y perfeccione, de repente firme el contrato o le entrega la orden de compra de servicio. Entonces, de esta manera tenemos 8 días, después tenemos un plazo que se puede subsanar, que no mayor a 5 días para que el contratista subsane alguna documentación presentada en el momento de
para la suscripción de contrato. Y ahora, pero en esos 5 días, ¿se le da los 5 días? Eso ya depende de la entidad, de otorgarle esos 5 días o en su efecto solo mantenerlo o darle 2 o 3 días, depende de la subsanación del documento que se haya previsto. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien. Seguimos entonces. Dice, si la entidad no cumple con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello dándole un plazo de 5 días hábiles. Vencido el plazo otorgado sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo y recepción de la orden de compra de servicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo soy un contratista y yo entrego toda la documentación a la entidad? Y la entidad, en los días establecidos, en los 3 días posteriores, para que me notifique, no me notifica. ¿Qué hace en esta situación el contratista? La norma, como hemos dado lectura, dice que tú tienes que solicitarle a la entidad. Solicitarle para que te notifique y tú puedas suscribir el contrato. ¿Y cuál es ese plazo? Tú le das un plazo máximo de 5 días hábiles para que la entidad te notifique y suscriba. Vencido ese plazo, es decir, pasados los 5 días no te notificó, como se dice comúnmente, se hizo la vista gorda, tú puedes dejar sin efecto el otorgamiento de buena pro. ¿Ya? O sea, tú tienes la facultad como contratista de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Ahora, con esta situación, en este hipotético hecho, el contratista no se encuentra obligado, ¿no?, a la suscripción del mismo o a la recepción de orden de compra. Ya deja de estar obligado. Ahora, en estos supuestos, la entidad no puede convocar el mismo procedimiento contractual en este mismo ejercicio bajo responsabilidad. Quiere decir, si yo no lo notifiqué, a pesar que él me notificó posteriormente, dándome un plazo de 5 días hábiles, no fui, no reuní, no lo convoqué para la suscripción, entonces prácticamente me niego yo a la suscripción de contrato, la entidad ya no vuelve a convocar, ya no puede volver a convocar esa adquisición. Es decir, si es un bien, si es la prestación de servicio, la ejecución de una obra, y yo no lo notifiqué al proveedor, a pesar de que él me había presentado sus documentos, no lo notifiqué, a pesar, él me notificó posteriormente para darme un plazo de 5 días, tampoco lo hice. En ese supuesto hecho, yo como entidad ya no voy a poder volver a convocar ese procedimiento de selección. Bien. Vamos a ver una opinión, que es la opinión 107. 107. ¿Qué nos dice esta opinión? 107-2018. Cuando la buena pro es otorgada como consecuencia de una resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones, devienen administrativamente firme, correspondiendo que el postor adjudicado presente la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato dentro de los 8 días hábiles de haberse registrado y notificado dicha resolución a través del SIACE o el sistema informativo del tribunal. Y es importante traer a colación esta opinión. ¿Por qué? Porque hay situaciones que el tribunal, no en todas, pero, perdón, en algunas, que el tribunal, en uso de su facultad, de su potestad, que le otorga la norma, él puede, así como declarar la nulidad de ciertos procedimientos de selección, puede también declarar el otorgamiento buena pro, cuando así lo considere.
y cuando los hechos o los acontecimientos de ese procedimiento lo ameritan y las condiciones de cierto postor también consecuentemente son ameritables. Entonces, en esta situación, el tribunal puede dejar sin efecto el otorgamiento de buena prueba otorgado a cierto postor, por ende revocarle, ¿no? Revocar ese otorgamiento de buena prueba y otorgarle seguramente al segundo que quedó, otorgarle la buena prueba. En estos casos, la pregunta sería, ¿a partir de cuándo comienza a regir para el perfeccionamiento del contrato? Porque no olvidemos que quien está otorgando en este caso no es la entidad, sino mediante una resolución el tribunal otorga la buena prueba. Él está otorgando mediante esta resolución. ¿Y cuándo es? ¿Cuando se emite la resolución o cuando esté registrada? Se va a dar en los plazos establecidos cuando esta resolución ha sido registrada en el SEACE o en el sistema informático del tribunal, ¿no? Que por lo general como están entrelazados. Bien, entonces, para efectos de cumplimiento de plazos para la suscripción, perfeccionamiento de contrato, cuando este ha sido otorgado por el tribunal, entran a contabilizarse a partir de la publicación o conocimiento de la resolución. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Bueno, me lo hacen saber, por favor. Bien. Ahora vamos a ver un tema que es una figura que muchas veces se aplica en las entidades públicas. Y es respecto de los adicionales. Muchas veces hemos escuchado adicional, una aprobación de adicional de la ejecución de obra, una aprobación de adicional para ciertos insumos, una aprobación de adicional para cierta prestación de servicio, etc. Entonces, esta figura del adicional va a revertir básicamente un adicional sobre el contrato, sobre el contrato original. ¿Y qué es un adicional? Es un aumento de prestaciones. Es un aumento de prestaciones y que tiene que tener la condición firme de que solo se aplica el adicional para el cumplimiento del fin del contrato. Es decir, que nosotros podamos satisfactoriamente cumplir con ese contrato y para la finalidad del mismo. Entonces, es un aumento de prestaciones que tiene una naturaleza excepcional para lograr la finalidad del contrato. Es excepcional. Es una excepción, mas no es una regla. No quiere decir que en todos los contratos de adquisición de bienes o de servicios tiene que necesariamente hacerse un adicional. No. Es solo el adicional cuando se presentan situaciones que meritúan para el cumplimiento de la finalidad de este contrato. Solo para ello. Y por ende tiene que haber un informe detallado donde se pueda determinar que efectivamente sí es procedente hacer un adicional. Ahora, por ejemplo, nosotros somos el ejército, por decir, y nosotros sabemos que el ejército tiene a su orden, ¿no? En este caso, personas que están adheridas haciendo un servicio militar, ¿no? Entonces, estas personas, como tienen una convivencia en el ejército, requieren de una alimentación seguramente, ¿verdad? Y esta alimentación, el ejército de una forma u otra convoca a procedimientos de selección, por decir, para la adquisición de insumos alimentarios, como por ejemplo carnes, como por ejemplo huevos, aceite, etc., ¿no? Diferentes variedades de carne, verduras, cereales, legumbres, etc. Ahora, seguramente para el año 2019 ellos hacen una proyección y dicen, imaginemos, yo quiero para
mi batallón de intendencia de la región X, requiero la contratación de alimentos para un personal de aproximadamente 700 personas. Bien, 700 se proyecta, se convoca el procedimiento de selección para estas 700 personas, ¿no? Raciones diarias, y se hace una proyección de todo el año. Imaginemos de enero a diciembre, y se contrata, se hace un procedimiento de selección, se otorga la buena pro, se consiente la buena pro, y se suscribe el contrato con un proveedor Y. Este proveedor, o este contratista que ya se convierte, ¿no?, en un contratista con una entidad, comienza a suministrar los insumos, los bienes, mensualmente. De tal manera que de repente en julio existe un llamado voluntario por parte del ejército para que las personas quieran enrolarse a esa institución y puedan ingresar al ejército. Inicialmente hubieron presupuestadas, ¿cuántas personas? 700. Oye, pero en julio hubo un incremento. ¿De cuántas? De 110 personas más. Entonces, nosotros habíamos proyectado un contrato y primigenio de ¿cuánto? De 700 personas. Sin embargo, en julio, se aumentó 110. Uy, pero eso no lo habíamos, no estaba previsto, ¿no? O no estaba en nuestro alcance. Entonces, en esta situación, sí podemos aplicar un adicional. ¿Y por qué? Porque queremos cumplir con la finalidad del contrato. De tal manera que cuando lleguemos a diciembre, no tengamos ningún impedimento, situación que pueda poner en riesgo el cumplimiento del contrato. Entonces, el adicional respecto de cuántos más o de cuántas personas más sería, de 110 personas más. Se haría un cálculo y se haría una proyección del adicional a ese contrato primigenio. Entonces, en estas situaciones es como un ejemplo que le estoy dando, que ahí sí procedería un adicional. Ahora, ojo que el adicional siempre va a ser en la ejecución de contrato, porque no podemos hacer un adicional cuando el contrato ya haya vencido y pretendamos hacer un adicional. Ahí no, tiene que hacerse dentro del contrato, porque esa es la naturaleza propia de la finalidad del cumplimiento del contrato. ¿Bien? Entonces, de igual forma, imaginemos que nosotros como entidad hemos conseguido la prestación de servicios de seguridad de nuestra entidad y de 2 almacenes que tenemos en nuestra entidad donde guardamos material importante, bienes importantes que son de la propia entidad. Y entonces sacamos un procedimiento de selección y convocando, por decir, para 12 personal de 12 personas que hagan la prestación de seguridad, ¿no? Para nuestra institución y dos almacenes más. Para el ejercicio del año 2018, por ejemplo. Firmamos un contrato con este contratista, el cual nos va a brindar personal, 12 personas que van a ser el personal de seguridad de nuestra entidad. Y de repente, a los 2-3 meses de haber suscrito contrato, surte una necesidad propia de que la entidad de repente alquiló 2 locales más adicionales, fuera del alcance de la entidad. ¿Para qué? Para guardar equipos de la propia entidad. Pero ¿qué pasaría ahí? Que estos 2 locales adicionales más no tendrían seguridad y se pondría en riesgo esos equipos que la propia entidad los tiene a su custodia. En ese caso, esta prestación de servicio que es de vigilancia surtiría un efecto o procedería tal vez la aplicación de un adicional de 2 personas más de seguridad. O sea, no serían 12, en este caso serían de repente 14 personas o un personal de 14 para que brinde la seguridad en la entidad. Entonces, esos son unos pequeños ejemplos que les he dado cuando pueden aplicarse un adicional, de qué forma, cómo se puede dar, ¿ya? Ahora, el área usuaria debe sustentar la necesidad del adicional, ¿no? O sea, no se trata tampoco de decir,
sí, procede la adicional y listo. No, hay que sustentarlo por qué. Y en los casos que les he puesto en los dos casos anteriores, vemos a simple vista de que sí es procedente la adicional porque hubo un incremento primero del personal que se enrolaba al ejército y en el segundo caso que se incrementó los puestos de vigilancia que la misma entidad lo requería con urgencia. Entonces, para el cumplimiento de esa finalidad de contrato, sí existe la sustentación de la necesidad de la contratación de este adicional. Ahora, es necesario también la emisión de una resolución por el titular de la entidad para que se apruebe este adicional, ¿ya? Ahora, hay un límite cuantitativo para hacer un adicional. Tampoco se requiere de que yo voy a tratar de, no a tratar de justificar, no es lo correcto decir, sino nuestro informe que sustenta aquella necesidad por contratar ese adicional, no es que sea simple y albedrío, sino tengo un límite. ¿Y cuál es ese límite? Que no puede ser mayor a 25% del monto original del contrato. De tal manera que no nos podemos sobrepasar a ese 25% del monto original. Si por decir, yo tengo un contrato primigenio de 200.000 soles, entonces mi adicional respecto a ese contrato original no puede ser más de 30.000 soles, ¿verdad? A ver, si tengo 200.000, el 25% de los 200.000 serían 50.000, ¿correcto? Entonces, más de 50.000 soles no puedo yo realizar un adicional. Puede ser 20.000, 15.000, 30.000, 35.000, 40.000, hasta 50.000. Más no puedo. ¿Ya? Bien. Ahora, a su vez, si bien es cierto, para la adicional se requiere estos requisitos, también hay un requisito que es importantísimo, que debemos de tener una asignación presupuestal. ¿Y por qué es importante la asignación presupuestal? Porque nosotros como entidad vamos a obtener una obligación de contraprestación con el contratista, porque le estamos incrementando, estamos haciendo un aumento de sus prestaciones. Entonces, ese aumento de las prestaciones nos va a llevar a cabo a nosotros tener una obligación contractual, que es el pago de ese aumento. Pero para que yo pueda sustentar o pueda tener cubierta esa obligación, yo tendría que asegurarme con el tema presupuestal. ¿Y de qué forma yo me aseguro? Haciendo una asignación presupuestal que corresponda al adicional que yo estoy proyectando. ¿Bien? Ahora, así como se ve también el tema de asegurar el presupuesto, ¿no? También se tiene que tener en cuenta sobre la garantía. ¿Y cómo se maneja esto? Oye, Wilson, pero si la garantía inicialmente tú nos has dicho que es el 10%. Sí, pero es el 10% del monto original. Es decir, si son 200.000, ya, tú me has garantizado esos 200.000 por el 10%, que viene a ser los 20.000 soles de garantía. Ahora, pero yo te voy a dar un adicional más respecto de ese inicial. Entonces, es una garantía de esos 50.000 soles, por ejemplo, ¿no? Que es un 25%. Yo tengo un adicional de 25%, esos 200.000 soles sería 50.000. Esos 50.000 tú también tienes que aumentar el monto de la garantía, del primero con el segundo. Entonces, tendríamos que de esos 50.000 tú tendrías que aumentarme la garantía en 5.000. Ahora, ¿de qué forma? La norma no ha previsto que si tienes que renovarme la garantía, que si tienes que llevarte la primera y ponerme una nueva, o si tienes que complementar solamente la nueva. Eso queda a criterio de la entidad y del contratista. Lo importante es que se garantice el monto original y el adicional, ¿ya? Es decir,
Si ya tengo garantizado el 100% del contrato original, ahora me revierte a garantizar el 25% del monto original que corresponde al adicional. Eso lo puedo de repente hacer con una garantía por la diferencia. O de repente en efecto digo, no, mira, ¿sabes qué? Yo te he sacado una nueva garantía por un total, ¿no? De los 250.000 soles, acá está, y me llevo la que te dejé inicialmente. Ya ese es criterio que debe tomar ya la entidad. ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Está claro? Bien, el costo se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o los términos de referencia del servicio en general o consultoría de las condiciones y precios pactados en el contrato. En efecto de esto se determina por acuerdo de las partes. Lo que nos dice aquí la norma es que asimismo, como las mismas condiciones que hicieron el contrato original y estuvieron de acuerdo a las especificaciones técnicas, si es un bien o término de referencia, si es un servicio, estos se harán en ese mismo contexto. De igual forma, la adicional tiene que tener ese mismo contexto de la especificación técnica o término de referencia de cual fuese, y el costo va a ser referido a ello. No puede ser a otra situación, sino a eso. Y por lo general siempre se determina el mismo costo inicial. Vamos a ver esta opinión. No hay consulta, ¿verdad? Si me pueden... ¿Sí están escuchando? A ver si me confirman, por favor. Muy bien. Gracias por confirmarme. Muy bien. Bien, Shirley. Gracias. Ya saben, cualquier consulta me la hacen llegar por el chat y yo se lo respondo. Vamos a ver esta opinión, la 024 de 2018 este año, y que nos da unas luces respecto a lo que estamos viendo. Nos dice, la normativa de contratación del Estado prevé que el límite hasta por el cual una entidad puede disponer de la ejecución de prestaciones adicionales en contrato de servicios es el 25% del monto del contrato original. Asimismo, dispone que el costo de dichas prestaciones adicionales se determina sobre la base de los términos de referencia del servicio y de las condiciones de precio pactados en el contrato, o en defecto de estos por el acuerdo entre las partes. Bien. Seguidamente dice, una entidad puede ordenar la ejecución de prestaciones adicionales en contratos de servicios cuando éstas no se encuentren consideradas originalmente en el contrato, cuya realización resulta indispensable y o necesaria para alcanzar la finalidad de la contratación, hasta por un límite de 25%, ¿ya?, del monto del contrato original en atención a lo dispuesto en los artículos 34 de la ley y 139 del reglamento, según corresponda el objeto de la contractual. ¿Qué es lo interesante que nos trae esta opinión? Que cada entidad puede realizar una adicional cuando no se hayan considerado situaciones originalmente en el contrato y cuya realización es importante, es relevante para alcanzar esa finalidad del contrato. Entonces, hemos visto de que si bien es cierto, la norma nos establece de que debe estar de acuerdo a los términos de referencia y especificaciones técnicas, ¿ya? Sin embargo, pueden darse otras condiciones que no fueron en su momento previstas en el contrato original. Entonces, ahí se podría generar un adicional respecto de ellas. Condiciones que no se vieron en su momento, pero resulta de importante aplicación. Como por ejemplo, de repente, la prestación de traslado de insumos
químicos de repente, ¿ya? Entonces, seguramente tienen que ser unidades móviles que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, y de repente se olvidó en el contrato original, si bien es cierto, se consignó el vehículo en el cual iban a ser trasladados, pero de repente no se consignaron las condiciones de cómo iba a ser trasladado desde la entidad hacia el vehículo. De repente la manipulación de estos elementos químicos. Estas situaciones que militúan un cambio y que son propiamente para de repente no poner en riesgo a las personas que van a hacer ese traslado desde la entidad hacia el vehículo, ¿no? Como por ejemplo, guantes especiales, ¿no? Para que no contaminación, máscaras especiales para no contaminación ambiental y qué sé yo, etc. Esas situaciones se pueden considerar como un adicional, dice esta opinión. O sea, ya nos clarifica un poco el espectro en cuanto a una situación que no ha sido merituada inicialmente, originalmente, y esta puede ser como condición primigenia para una adicional. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, así como existen adicionales, ¿no? Así como hemos visto que existen adicionales, también existe una figura que se llama lo que son reducciones. El adicional es un aumento de la prestación. Es decir, de un contrato original, yo aumento esa pretensión, esas prestaciones, las aumento. ¿Por qué? Porque necesito cubrir el cumplimiento de la finalidad del contrato. Sin embargo, en las reducciones es lo inverso. Acá, en vez de que sea un aumento, se va a reducir las prestaciones. Y bueno, y la reducción es en bien y en favor propia de la entidad, porque nosotros no podríamos estar pagando por una prestación de servicio el cual no va a ser onerosa para la entidad, sino más bien le puede generar algún perjuicio económico en razón de que en su momento no se previó esa situación. Entonces, una reducción es aquella disminución en las prestaciones originalmente pactadas. ¿Recuerdan los casos que le puse en el anteriormente el adicional? Proyectémonos o más o menos avisoremos que estamos frente a esa prestación de servicio de vigilancia que les dije inicialmente. Recuerdan que le dije que habíamos contratado este servicio de vigilancia para 12 puestos, ¿no? Y en cada puesto tiene que haber un personal. Entonces, y que después hicimos un adicional de del número de 2 personal, de 2 personas. Aquí de repente lo hicimos por los 12 y sin embargo, pasados los 3 meses, se devolvieron los 2 locales más que estaban alquilados por la entidad. Entonces, al devolverse esos 2 locales, ya no es necesario que exista un personal de seguridad cuidando ese local, porque ya no va a estar la entidad, ya no lo va a utilizar la entidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento? Ah, muy bien. Si en el contrato original establecimos que eran 12, pero por situaciones hechas, ¿no? Por situaciones contractuales entre la entidad y un tercero que le estaba alquilando un bien, ya se cerró ese vínculo, entonces ya no vamos a tener esos locales, automáticamente va a haber la disminución de 2 puestos de vigilancia. Esos 2 puestos de vigilancia, señores, lo vamos a disminuir del contrato original. En otras palabras, ya no van a ser 12, sino van a ser 10. En esa situación se hace la reducción. Del mismo modo, así como existe un límite, un tope para un adicional, también existe un límite
cuantitativo para una reducción. Y este límite cuantitativo para una reducción es el 25% del monto original del contrato. Tampoco nos podemos sobrepasar. Tampoco podemos nosotros, si tengo un contrato, pues imaginemos de 300,000, y yo a esos 300,000 no puedo bajarme el 25% más. Entonces, así como en el adicional se respeta el límite del 25%, igual en la reducción se va a respetar hasta un 25% del monto original del contrato. Ahora, el contratista puede solicitar disminuir proporcionalmente las garantías, así como también hablamos que a efectos de la aprobación de un adicional se tiene que garantizar ese adicional. Entonces, el contratista, de la misma forma, podrás decir a la entidad, ¿sabes qué? Así como yo te garanticé el 100% de la contratación inicial, pues ahora yo te solicito que tú me disminuyas la garantía de fiel cumplimiento. Ya no va a ser el 100%, sino va a ser el 75%. ¿Bien? ¿Quedó claro? Bueno, al parecer sí, porque no hay consultas. Veo que no hay nadie hace ninguna consulta. Seguiremos avanzando. Vamos a ver esta opinión, que es la opinión 067-2017. Y empezaríamos con una pregunta que dice, en los servicios bajo sistemas suma alzada, ¿puede realizarse reducción? Primero tenemos que ver lo siguiente. ¿Cuándo es un sistema de suma alzada? Y un sistema de suma alzada, señores, es aquella situación que nosotros queremos contratar. A ver, trasladémonos a la fase o a la etapa de actos preparatorios. En actos preparatorios habíamos visto los sistemas de contratación, precios unitarios, suma alzada, mixta, comisiones, ¿no? Que habíamos visto, por tema de comisiones, tarifas, listo. Esos son los sistemas de contratación. Y habíamos dicho también que cuando hablamos de precios unitarios es cuando la entidad no tiene esa veracidad, esa certeza de cuántos o cuál les va a ser el número exacto del bien o de la prestación del servicio que quiere contratar para ese año. Y hablábamos de un ejemplo, por decir, si yo estoy pidiendo la contratación del courier, soy Ministerio Público, yo no voy a saber exactamente cuántas notificaciones se van a realizar en el año fiscal 2018, ¿correcto? No sabemos, porque no sabemos el Ministerio Público cuántas denuncias va a recibir, cuántas demandas se le irán a interponer, ¿no? A efecto de que ellos notifiquen a todas las partes, a todos los imputados, a todas las personas que supuesta o presuntamente estén involucrados en un hecho delictuoso. Pero como no sabemos, lo hacemos a precios unitarios. De tal manera que cuando se contrata, se le paga al contratista por lo entregable, ¿no? De repente yo puedo proyectar 1,000 notificaciones, 5,000 notificaciones al año. Oye, pero se hicieron 5,300. Ah, ya se le paga los 5,300. O de repente, oye, se proyectaron 5,000, pero se entregaron 4,500. Ah, entonces se le paga por los 4,500. ¿Bien? Entonces, precios unitarios cuando no hay una definición, no podemos tener la cuantificación. Sin embargo, suma alzada, sí. Cuando hay suma alzada es porque nosotros hemos podido definir y cuantificar las cantidades exactas. Por decir, yo requiero 300 raciones para manutención de 300 personas. Quiero 300 desayunos, 300 almuerzos y 300 cenas. ¿Por qué? Porque tengo ese personal de repente, 300 personas. Entonces, ahí tengo una cuantificación. Sé que no van a ser ni más ni menos. De repente,
Por ejemplo, la prestación del servicio de limpieza de una entidad, o sea, de un hospital, ya. Yo de repente sí puedo cuantificar, porque de repente requiero 15 personas para que me hagan toda la limpieza del hospital durante los 365 años, perdón, 365 días que dure el año. Entonces yo tengo una cuantificación, sí puedo definir ahí cantidades, magnitudes, ¿ya? Eso se llama suma alzada. Suma alzada es cuando yo haya identificado, determinado, cuantificado lo que yo quiera contratar y que sí es posible cuantificarlo. Y también habíamos hablado de la situación de sistema de contratación mixta, cuando aplicas el precios unitarios y aplicas lo que es suma alzada, los dos conjuntamente. Bien, entonces, la pregunta de esta opinión que es interesante es, en los servicios bajo sistema de suma alzada, ¿puede realizarse reducción? Oye, o sea, yo ya cuantifiqué, yo ya determiné, ¿no? Yo tuve la cantidad exacta. Yo sabía cuánto iba a disponer, cuánto quería disponer, cuánto en realidad requería con urgencia, o perdón, no con urgencia, sino con requería para el cumplimiento de mi contrato. En esa situación, ya, como yo ya sé, es muy buen interrogante saber si es que efectivamente se puede realizar una reducción. Y vamos a ver qué es lo que dice la opinión. Dice, en los servicios contratados bajo el sistema de suma alzada, debía pagarse el monto total del contrato vigente. Claro, pues no, porque si yo quiero 500 equipos y he contratado para que me vendan 500 equipos, yo tengo que pagar por esos 500 equipos, ¿no? Si, por decir, si es el servicio y yo quiero pues que sean 15 personas para que me hagan la limpieza de mi hospital por un año, ya yo tengo determinado, definido, las cuantificadas. Entonces, el mismo que correspondía a la oferta económica a la cual se le adjudicó la buena pro o al monto resultante de la modificación realizada. De conformidad con el artículo 41 del anterior reglamento, excepcionalmente el monto original contratado podía modificarse si la entidad ejercía la potestad de ordenar la reducción de prestaciones con el objeto de alcanzar la finalidad de contrato, siempre que se verificaban las condiciones previstas para ello en la normativa de contratación del Estado aplicable. Lo que nos dice esta opinión es que, efectivamente, a pesar de que el sistema de suma alzada, que había cuantificado, había tenido magnitudes, había tenido, sí podemos hacer una reducción al respecto de ese contrato. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar la finalidad propia del contrato. ¿Bien? Hasta este momento, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? A ver si me escuchan, si me responden, por favor. De repente hay alguna consulta que quieran hacer, háganla. Nada, bien, entonces continuamos. Está claro. Muy bien, Shirley. Rosalinda, Karen, Aide, Raúl, Oswald, César. ¿Todo claro? Luis, Raúl, María. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos. Qué bueno que esté quedando claro. Vamos a ver ahora las ampliaciones de plazo. Que esto por lo general se da mucho en el tema de la ejecución de obras, y no solamente ejecución de obras, sino que lo primero que se nos viene a la mente es, las ampliaciones de plazo, ¿dónde? En ejecución de obras. Pero solo en ejecución de obras se da la ampliación de plazo, no. Se dan los bienes, se dan los servicios, etc. ¿Ya? Se da, en tanto en cualquier objeto de contratación se puede aplicar esta figura de la ampliación de plazo.
Pero para que nosotros tengamos el criterio, ¿no? y del discernimiento de ver si es que es aplicable o no una ampliación de plazo, tendríamos que ver aquellos supuestos que la norma nos ha establecido, que son supuestos que son de procedencia de que haya ampliación de plazo. Y como uno de los primeros supuestos, tenemos que ver que por aprobación de la adicional que afecte el plazo, el contratista amplía el plazo de las garantías otorgadas. Primero, por aprobación adicional que afecte el plazo. Es un supuesto y que a su vez el contratista también amplíe el plazo de las garantías otorgadas. Vamos a ver un punto y pues primero el otro. Miren, si hay una aprobación de adicional y por efecto de la aprobación de adicional afecta el plazo original pactado, ¿no?, en el contrato, porque no olvidemos que un adicional viene de un contrato original, y producto de este adicional va a afectar el plazo, entonces sí es procedente otorgarle una ampliación de plazo al contratista. Recuerdan el ejemplo que les puse. Yo soy un proveedor, soy un contratista, que me han pedido el ingreso de insumos alimenticios como carne, frijoles, verduras, legumbres, todo eso al ejército, ¿recuerdan? Y venía yo normal, tenía un cronograma de entregas todos los meses para un aproximado de 700 personas. Sin embargo, después se me hace un adicional por 100 más personas. Entonces yo de contratista le diría a la entidad, oye, un momentito, es correcto ya, tú me has aprobado un adicional, pero este adicional está comprometiendo de una forma u otra, o va a comprometer el plazo que tú inicialmente me habías consignado, porque tú me has consignado que todos los primeros de cada mes yo tengo que ingresarte los insumos. Sin embargo, estamos quincena, un mes, por decir, estamos quincena de junio, y tú me estás haciendo un adicional. A partir de hoy, yo tengo que entregarte ya no para 700, sino para 800. Pero ¿sabes qué? El mes de julio, el 1 de julio, yo te voy a entregar para 700, pero ahora te tengo que entregar para 800. Lamentablemente tengo que yo ver de dónde sacarte ahorita esos 100 adicionales, pero yo requeriría de un tiempo prudencial, ya no te lo voy a entregar primero, sino quiero un plazo de 5 días posteriores o de 10 días posteriores a efecto que yo te cumpla con los 800 de esa entrega mensual. Muy bien, entonces, pero ese plazo se mueve para todos. De repente ya no serían los primeros, sino de repente todos los 10 o todos los 15, o de repente se afecta la ampliación de plazo solo el mes de julio, y de ahí los otros meses ya no. Entonces, y producto de ese adicional que se generó, yo le voy a otorgar una ampliación de plazo, porque él ya tenía presupuestado, él tenía planificado, él tenía proyectado como contratista que al ejército le iba a entregar 700. Pero de la noche a la mañana, como se dice, le dimos un adicional, le otorgamos un adicional, producto de que se enrolaron más personas al ejército. Entonces afecta, en esa situación, afecta el adicional, el plazo. Entonces tendríamos que conversar con el proveedor para ver que solo corremos el mes siguiente, o en su efecto corremos ya todos los meses el mismo plazo. Bien, ahora, así como también afectó el plazo, y así como se alarga, ¿no?, la garantía también tiene que aplazarse hasta supuesto ese otorgamiento, esa ampliación de plazo mayor. ¿Ya? Ese plazo mayor. Sin embargo, por ejemplo, en adicionales de la ejecución de obra cambia la situación, porque, por ejemplo, hay una obra que está pactada para 90 días calendarios. Se le hace la aprobación de un adicional. Esta aprobación de adicional de la obra, ¿no?, por defectos del expediente técnico de repente, porque no se
en su momento no se pudo determinar que al momento que estábamos haciendo una excavación nos encontramos con estructuras sólidas y que no eran permisibles, entonces se le otorga un adicional, ¿no? Porque va a ser trabajos que no marcaban el expediente técnico. Oye, pero ese trabajo de repente, de repente requiere equipos, maquinarias para, y posiblemente hasta dinamita para poder perforar esas zonas rocosas. Eso le va a dar un costo de un tiempo, de un plazo. Pero ese plazo le está afectando al plazo original. Entonces, se hace una proyección, ¿no? Se hace una proyección respecto a ese adicional y se determina cuántos días va a afectar al plazo inicial o al plazo original. Si por decir, la destrucción de esa sedimentación, de ese aspecto rocoso para poder continuar con la ruta crítica de la ejecución de la obra, me va a demandar 15 días, pues esos 15 días tendré que yo ampliárselos ¿a cuál? Al plazo original. ¿Por qué? Porque no estaban pactados entre el expediente técnico. No era permisible en su momento, sino que al momento que se han hecho las excavaciones, pues se ha encontrado con esa sedimentación rocosa. Entonces, ahí también es procedente lo que es una ampliación de plazo. ¿Bien? Entonces, pero que afecta directamente a la ejecución. Entonces, en esta obra que era inicialmente 90 días, ya no va a ser 90, sino ¿cuántos días se va a ir? A 105 días posiblemente, porque me afectó 15 días a la ampliación del plazo. Bueno, y es lógico, pues, ¿no? Porque no le podríamos aplicar penalidad al contratista por causas ajenas a su voluntad. Porque no sabía que al momento de hacer esas excavaciones que estaba realizando, se iba a encontrar con esa sedimentación rocosa que obstruye seguir con la ruta de la ejecución de la obra. Ahora, sobre esa misma línea, también tenemos que ver que hay ampliaciones de plazo respecto por atrasos y o paralizaciones no imputables a contratistas, ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual. De repente, a ver, estamos en una ejecución de una obra y esta obra es por tramos. Y efectivamente el primer tramo ya se inició, comenzó a operarse, el primer tramo de esta obra, y vamos a entrar a un tramo segundo de la obra. Sin embargo, para entrar a este tramo segundo de la obra, la entidad no le otorgó el terreno al contratista. Ya, no le entregó. Y no le entregó por una serie de mecanismos o una serie de un procedimiento de documentación para que quede este terreno expedito para que pueda a trabajar, en este caso contratista. No le entregó el terreno. Entonces, allí va a haber un atraso, una paralización, porque el contratista no puede continuar con la obra a efecto de que no tiene este terreno. Y no es por causas imputables al contratista, no es en otras palabras, no es por culpa del contratista, sino por un trámite de repente administrativo que la entidad tuvo que hacerla en su debido momento y tuvo algunos atrasos, paralizaciones en ese trámite. Entonces, allí también, como afecta la ruta crítica de la ejecución de la obra, pues tendría que analizarse cuál es ese periodo de atraso o de paralización que va a tener a efectos de que sean reembolsables el plazo original, el plazo de ejecución. Si la obra tuvo para 200 días, hubo una paralización, hubo un atraso por causas ajenas a la voluntad del contratista, como hemos dicho, ¿verdad? Porque no se le entregó el terreno y no pudo iniciar su ejecución, entonces allí tendríamos que adicionarle la ampliación de plazo. Si inicialmente estaba para 200 días, pues tendríamos que evaluarlo de repente 220 días, 223, 224, etc. ¿Ya? A ver, imaginemos que estamos ejecutando una obra, una pavimentación de repente o una carretera y ciertos gremios
de la comunidad o de la localidad van y hacen la paralización de la ejecución de la obra haciendo plantón o de repente huelgas, que impiden que el contratista continúe con su prestación. Para esa situación, para esos casos, entonces se va a ver afectado el plazo de la ejecución. ¿Por qué? Porque le imposibilita al contratista seguir con su ejecución debidamente, dado que ha sido por cuestiones de paralización, de huelgas de la comunidad, de las personas de esa comunidad, que no dejan que avance en este caso el contratista. A ver, les cuento más o menos un caso de la afectación de un plazo en una entidad a la cual yo tengo una asesoría con esta entidad. Se hizo para un trabajo, una adquisición, digamos así, de piedra para que se iba a utilizar para una ejecución de una obra de una presa, ¿no? De tal manera que se había consignado en el expediente técnico que esta piedra iba a salir de una cantera cerca a la ejecución de la presa. Resulta que el contratista ha iniciado con su trabajo de hacer, ¿no? de trabajar con sus equipos, su maquinaria en la cantera, ¿no? Y llevar el material para que este sea utilizado en la ejecución de la obra. Bien, ha estado trabajando un tiempo, ¿no? Durante su plazo de ejecución lo está realizando correctamente, y al cabo de 21 días, la población de esta zona hizo un plantón y le dijo: señor, no más trabajos, por favor, ya no vamos a permitir que ustedes extraigan material de aquí esta cantera, en virtud de que se está debilitando ciertas estructuras de nuestras viviendas. Bueno, en este caso, ¿qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Que el contratista no podía ejecutar, ¿no?, su prestación, por ende, no podía ejecutar su prestación, dado que había una paralización del trabajo por causas no imputables a él, porque la ciudadanía ponía como manifiesto de que no iban a permitir que saquen material de esa cantera porque le podía perjudicar a ellos en sus viviendas. Bueno, sea esto cierto técnicamente o no, porque todavía se está verificando, se está viendo, porque a pesar antes de ello ya se habían hecho estudios y pues se había llevado a la conclusión de que no debilitaba, ¿no? Porque están muy distantes de la zona, pero bueno, como se dice el pueblo, a veces la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen, ¿no? Muchas veces. Pues erróneamente ellos o con justa razón reclaman seguramente algún derecho en esa comunidad, se ha tenido que paralizar. Entonces, se está viendo la posibilidad de que este contratista vaya a otra cantera. Pero fíjense, el que este contratista vaya a otra cantera, el que este contratista se le paralice el plazo, ya, porque aquí pues hay una paralización de plazo, y el que la distancia a la otra cantera va a afectar al plazo de ejecución original, miren, original, y también a un plazo de ejecución sobre un adicional posiblemente. ¿Por qué? Porque dentro de su ejecución estaba pactada cierta distancia, es decir, en el día él tenía que entregar cierta cantidad de material, pero dada la distancia de la nueva cantera, que es más larga la distancia, va a tener que reestructurarse una ampliación de plazo. Entonces nosotros con esto, ¿qué les quiero decir?
que tenemos que ver un contexto general, no solo aquella situación que meritúa hacer una ampliación de plazo, sino tenemos que ver también más allá, no solo, como se dice, estar cuadriculados o encerrarnos nada más en el supuesto hecho, en el acontecimiento previsto, sino ver qué también está afectando a un contrato original. Y por ende, pues nosotros no, como entidad, no podemos negarnos ni tampoco, debemos ser conscientes. Yo pienso que debemos ser conscientes porque no le podemos obligar al contratista. No, bueno, es tu problema, ya te he dado una ampliación de plazo. Si tú tienes, por decir, 35 días para que me ejecutes esto, bueno, yo te voy a dar, por las paralizaciones que has tenido, fueron 6, te voy a dar 6 días más. Oye, un momentito, me dirá el contratista. Está bien, me está dando los 6 días más de la ampliación de plazo inicial, pero no estás viendo de que yo me tengo que ir a otra cantera más lejos y que seguramente el material que tú me has pedido por día no lo voy a cumplir. Si tú me has pedido, por decir, 180 metros cúbicos de material, yo no lo voy a cumplir porque las distancias se han alargado. Entonces, tengo que hacer una reestructuración sobre el plazo de ejecución. No solo el que ha sido trazado, no solo el que ha sido paralizado, sino el que me deviene posteriormente. ¿Ya? ¿Les quedó claro? ¿No hay ninguna consulta? Bien. Seguimos. A ver, ¿cuál es el procedimiento que debemos tener para una ampliación de plazo? Primero tenemos que ver que el contratista, cuando se ve afectado su plazo de ejecución y no revierta posteriormente que la entidad proceda a aplicarle una penalidad, el contratista tiene que solicitar la ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de aprobación del adicional o de finalizado el hecho que genere el atraso o la paralización. ¿Y qué quiere decir? Que el contratista dentro de los 7 días hábiles siguientes de que se le tomó conocimiento o que se le comunicó que efectivamente ha sido aprobado el adicional solicitado, ¿no? El 7 días posteriores tiene para pedir una ampliación de plazo, debido a que el adicional aprobado por la entidad de su prestación de servicio afecta el plazo inicial o afecta el plazo de ejecución. Porque puede afectar el plazo de todo el contrato o afecta solamente el plazo de la ejecución. Entonces, él tiene esos 7 días para pedir y solicitar esa ampliación de plazo. O de repente, de finalizado el hecho que genera el atraso o paralización. Si por decir, recuerden el ejemplo que les puse, la comunidad inicial la comunidad y paralizó la ejecución de la obra. Hizo un plantón, que no se avance con los trabajos. Esos trabajos, hubo un hecho generado, que de repente duraron 1, 2, 3 días. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que en esos 3, el cuarto día, después de haber finalizado esa paralización por las personas, por la comunidad, por ahí, de ese sector, a partir de ahí se puede contabilizar para que él pueda hacer el uso de su derecho y solicitar la ampliación de plazo. ¿Ya? Ahora, 2. La entidad debe resolver y notificar la decisión en 10 días hábiles, computados del día siguiente de su presentación. Una vez que yo entre los 7 días, le solicito la ampliación de plazo a la entidad, él tiene 10 días para notificar su decisión que van a regir a partir del día siguiente la presentación de la solicitud de la ampliación de plazo. Ahora, si es que la entidad
no hace un pronunciamiento, no se pronuncia al respecto, se tiene por aprobada la ampliación de plazo solicitada bajo responsabilidad del titular de la entidad. Quiere decir, yo solicito entre el plazo de los 7 días mi ampliación de plazo. La entidad tiene 10 días para resolver, es decir, para decir, ¿procede o no procede la ampliación de plazo? Si pasados los 10 días la entidad no se pronunció, no respondió, no me dio la razón o me dijo o me denegó en su momento, en esos 10 días, se entiende que la ampliación ha sido aprobada por la entidad. Se entiende que la ampliación ha sido aprobada por la entidad. ¿Bien? ¿Alguna consulta, señores? Bueno, no hay consultas, seguimos entonces. Seguimos con el procedimiento de la ampliación de plazo. La entidad debe ampliar el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal. Como les comentaba, nosotros tenemos que ver el contexto de todo, no solamente centrarnos en un hecho literal, sino hacer un contexto, un análisis respecto de todo. ¿Ya? Y depende de ello, tenemos que ver la vinculación que existe entre este pedido de solicitud de ampliación de plazo al contrato principal. ¿Qué es lo que le afecta al contrato principal? Que si se produjo un adicional y si el producto del adicional corresponde la afectación del contrato primigenio. Entonces tenemos que hacer una evaluación en su contexto. El reconocimiento de gastos generales debidamente acreditados. Si bien es cierto, una ampliación de plazo nos puede demandar a nosotros como entidad a reconocerle gastos generales debidamente al contratista por las paralizaciones, por los atrasos, que han sido ajenos a la voluntad de él. Entonces, ¿por qué? Porque de repente paralizó maquinaria, tuvo que pagar días más operarios sin que se esté realizando un trabajo, ¿no? De repente pagar a él alquiler de maquinarias por esos días de paralización, etc. Pues aquellos gastos generales que estén debidamente acreditados, que han sido pasibles o que han tenido esa situación por parte de un hecho o acontecimiento que ajeno a su voluntad, pues la entidad tendrá que reconocerle aquellos gastos generales. Por ende, estos gastos generales tienen que tener un reconocimiento y una acreditación que efectivamente sí corresponde reconocer. Tampoco se va a poner a tratar de reconocer algún gasto general que no ha sido debidamente acreditado. ¿Ya? En caso de consultoría de obra, debe pagarse al contratista el gasto general variable, el costo directo debidamente acreditado, además de la utilidad, solo para efectos de consultoría de obras. Cualquier controversia puede ser sometida a conciliación y o arbitraje entre los 30 días hábiles posteriores de notificada la decisión. ¿Ya? La decisión, por decir, oye, se me aprobó un adicional. Correcto, ya se me aprobó un adicional. Se me aprobó un adicional. A ver, me están haciendo unas consultas. Dice, en las contrataciones de bienes existe ampliaciones de plazo. Puede, claro. En las contrataciones, Luis, puede existir también una ampliación de plazo. De repente solicité algunos bienes que ameritan un tiempo prudencial para que puedan llegar o pues, se puedan ser ingresados a la propia entidad, ¿no? O de repente, yo estoy en una comunidad donde hay una pista de acceso, ¿no? De acceso. Pues hay una sola pista que me lleva a esta comunidad,
y el contratista tiene que entregarme los bienes para tal fecha, y sin embargo existe una huelga y no pasa ningún vehículo. Esa causa, esa situación es ajena a la voluntad. Entonces, si él tenía 5 días, de repente tengo que ampliar el plazo para de 10 días o 11 días, dependiendo del tiempo de paralización. ¿Ya? Ya. Bien, Luis. Ahora, César dice, profesor, ¿estos adicionales están previstos en el expediente técnico? No, no, César Augusto. Los adicionales devienen por una situación que no estaba prevista en el expediente técnico. Más bien son situaciones que escapan de la situación de un adicional. ¿No? No se previó, no tuvo la visualización en su momento. Y que por lo general se cometen muchos errores ahí y existen muchos adicionales en las obras porque muchas veces los expedientes técnicos no son evaluados adecuadamente por la entidad. Me elaboran un expediente, yo pido la elaboración de un expediente técnico y este no es elaborado por un equipo técnico de mi misma entidad adecuadamente. Entonces, después de ello, cuando se va a ejecutar la obra, se producen ciertos errores, ahí vienen ya los errores que en su momento no se percibieron y producto de ello, para que culmine esa obra, tengo que hacerle adicionales. ¿Ya? Profesor, ¿existe un plazo de días máximo de ampliación de plazo? Shirley, no existe un plazo de días máximo de ampliación de plazo. Eso va a determinar en virtud del contrato, de lo que genera o el hecho que ha generado, ¿no?, esa ampliación de plazo. Dependiendo, se tendrá que analizar y hacer un estudio para ver efectivamente cuántos días más o cuántos días ha sido afectado al plazo de la ejecución de la obra. ¿Ya? A ver, Luis dice, ¿y también existen adicionales de capital para bienes? Bueno, sí, puede ser un adicional. Ya, pero Luis, no te entiendo muy bien el tema de adicionales de capital para bienes. Ahí no te estoy entendiendo bien cuál es tu consulta. Shirley me dice, o está sujeto a cada situación. Claro, está sujeto a cada situación que se pueda presentar, ¿no? Porque tenemos N situaciones que se pueden dar, N situaciones sobre afectación de la ampliación de plazo. O sea, por decir, puede ser venir por un adicional, puede ser que no sea por un adicional, sino por causas ajenas a la voluntad del contratista, por cualquier otra situación, por una paralización, por un hecho imprevisible, qué sé yo. ¿Ya? César, ¿usted cómo atenderlo si ya existe una afectación presupuestal inicialmente, el adicional? ¿Cómo atenderlos? A ver, César Augusto, hemos dicho que para efectos de aprobación de un adicional tiene que haber también una aprobación de presupuestal, porque nosotros no podemos aprobar un adicional si es que no tenemos el presupuesto. Ahora, el presupuesto inicial del contrato original existe. Lo que vamos a buscar es el presupuesto respecto al adicional, no del inicial. Bien. A ver, Luis me dice, o sea, si un bien es escaso en el mercado y es irreponible por otro bien, pero la cotización en su momento se cotizó bajo y ya existe la orden de compra, ¿cómo se hace ahí? Ya. A ver, lo que yo te puedo entender, Luis, es que no hay bien, no es escaso de mercado y o sea, no se puede poner por otro bien, como dices tú, ¿no? Y se cotizó bajo y ya existe la orden de compra. ¿Cómo se hace ahí? Ahí, bueno, ahí había un problema de actuaciones preparatorias, porque el hecho de que, y estaríamos frente, de repente, si hay un bien, es escaso y que este bien solo hay una persona, un proveedor en el mercado, tendríamos que ver la posibilidad de que se haga una contratación, un procedimiento por contratación directa, más no por un procedimiento de selección dado que es un bien único.
¿no? Entre esas causales. Ahora, si es un bien que sí hay varios y que es escaso y que ha sido la cotización bajo, ahí ha generado un problema desde la determinación del valor referencial, es decir, no se ha determinado adecuadamente el valor referencial y por ende hay una responsabilidad funcional, ¿no? Porque ¿por qué se cotizó bajo? De repente no se hizo bien el requerimiento, no se estableció bien el requerimiento, no se proyectó, no se utilizaron adecuadamente las fuentes y por eso le lleva un perjuicio seguramente a la entidad en materia de que no se pueda contratar. Ahora, pero si ya existe una orden de compra, simplemente el contratista ya se adhirió a ese valor referencial. Ya. A ver, en las municipalidades aprovechan esta norma para exagerar estos adicionales, postergando otras obras de igual importancia. Familia Silupú para todos. A ver. Bueno, ¿es una consulta o es un comentario? En las municipalidades aprovechan esta norma para exagerar estos adicionales, postergando otras obras de igual importancia. Bueno, yo no podría dar un comentario porque cada entidad tiene sus propios criterios, ¿no? Bueno, sus funcionarios actúan de acuerdo a sus capacidades, a sus conocimientos, a sus habilidades, y respecto a ello, bueno, yo no me puedo pronunciar directamente sobre una municipalidad. Me dice porque en su mayoría ya todas las obras tienen adicional. Eso es lo que yo les comentaba a su compañera anterior que hizo una consulta, y hay que tener en cuenta y no perder de vista que el problema radica en la elaboración de los expedientes técnicos, cuando no son elaborados adecuadamente. Entonces, si un expediente técnico no está elaborado adecuadamente, por ende, siempre va el contratista, porque el contratista no se va a perjudicar, el contratista va a pedir un adicional, ¿no? Un adicional respecto de qué, porque había una falla técnica o un aspecto técnico que se tiene que otorgar en virtud del cumplimiento de la ejecución de la obra. Entonces, por eso yo invoco a ustedes, a los que al menos son funcionarios públicos, si están en la capacidad de verificar algún expediente técnico, o de repente de verificar algunas actuaciones, que lo hagan de la mejor manera para que posteriormente en el futuro no se presenten estos inconvenientes y que a la par no lo lleva a la entidad a reconocimiento de adicionales, de gastos generales, y que por ende pues genera también un perjuicio económico. Bien. Entonces, bueno, alumnos, ¿alguna otra consulta más? Con esto acabamos terminado por el día de hoy y la próxima semana terminamos con la última etapa. No hay ninguna otra consulta, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta? Bueno, en vista que no hay otra consulta, los dejo. Que tengan muy buenas noches. Estamos viendo hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿no? Buenas noches, Shirley. Buenas noches, Raúl, María, muy bien. Oswald. Bien, Rosalinda. Bien. Buenas noches, chicos.